ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios 1220. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Entre Ustedes y Nosotros, el programa que conduce el doctor Jorge Enríquez, exdiputado nacional, y bueno, y también ha estado en muchos cargos ejecutivos del gobierno y del gobierno de la ciudad, en varios mandatos de distintos intendentes o jefes de gobierno. Bueno, hoy con bastante información relevante, podemos para titular, después de 40 años va a venir el Papa a la Argentina, no es poco. Bueno, a todos nos queda el recuerdo de que Francisco no vino, pero bueno, habrá tenido sus razones, ¿no? No somos nosotros quienes para juzgarlo. Por otro lado, la crisis sin precedentes que titulan algunos diarios, porque Brasil retiró su embajador, es otro tema. También se pudo trasladar por cuarto intermedio al gobierno, pudo dar de baja el capítulo de venta de tierras a extranjeros para salvar la sesión, y bueno, se prorrogó para el día jueves a las 14, después del cuarto intermedio, un tema polémico que también estamos viendo en este momento en el país. Y un tema que lo hablamos varias veces en el programa últimamente, que es el tema de la pobreza y de la situación de la gente, más allá de los índices que son reales, no vamos a negar eso, está hecho por profesionales, pero también está la sensación que vive la gente en la calle, la gente común, en donde cada 30 días tiene una serie de aumentos ya estipulados, casi con un presupuesto armado, ¿no? para aumentar los servicios, el transporte y todo tipo de cosas, seguros, las comisiones de los bancos. Perdón. Estoy con una tos bárbara. Pero bueno, mientras esperamos la presencia digital del doctor Jorge Enríquez y también de Pablo Torello, seguimos analizando un poco esto, y en el medio tuvimos el episodio del chico Facundo Moyano, digo chico, pero no es un chico. Y todo lo que se vio en la tele, en estas 24 horas últimas, donde se vio, bueno, además está que lo diga yo, una cosa realmente difícil de explicar. Todos vimos lo que pasó, cómo salió esa chica, cómo salió a correrla él. Se fueron de la casa quedó sin nadie cuidándola, entró gente, bueno, todo muy raro, pero qué mejor que los deje en compañía de Pablo Torello y de Nathan Orosky, que ya los estoy viendo en el Zoom. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Hola. Nathan. Buenas tardes, Horacio. ¿Nos escuchás ahora? Perfectamente. Estoy con un Hola, ataque de Nathan. Hola. tos. Vamos a charlar nosotros hasta que se te pase esa tos, esa carraspera. Sí, es la carraspera esta que te jode, ¿viste? Sí. Contame, Nathan. A mí me parece que fue acertado de parte del gobierno sacar el artículo de la ley de venta de tierras. A ver, Del es aumento. cierto que, ¿qué? De Es del aumento de tierra. aumento. Del aumento, sí. O sea, la ley se está permitido vender tierras a extranjeros, Claro. pero lo que el gobierno ahora quería era aumentar considerablemente. Y me parece que fue decisión correcta porque no había otra forma que saliera la ley. Inclusive sectores adentro del gobierno no estaban 100% cómodos con esta, bueno, empezando por Patricia Bullrich, ¿no? Ella se nota que siempre que puede marca la cancha, marca la diferencia, y creo que en este sentido tenía razón. La verdad es que ningún país permite así un aumento tan deliberado de la venta de tierras a extranjeros. Y aparte había otro tema que me preocupaba, más allá de que un Estado extranjero compre o no. Porque la realidad es que hay muchas empresas particulares que actúan como entes estatales también. Quédate quieto que me estás mareando. Perdón, había, hay muchas empresas estatales no, empresas de distintos países que en mi opinión funcionan como parte del Estado mismo. Eh, por ejemplo, lo vimos el año pasado con la discusión de TikTok y en Estados Unidos, que básicamente se comprobó que funcionaba como un sistema de datos o sea, venta de datos al Estado chino, al gobierno del Partido Comunista Chino. Y yo creo que si hubiera una liberación o un aumento considerable de la habilitación de venta de tierras a extranjeros, aunque sean empresas, muchos estados que pueden tener distintos intereses en Argentina, usarían esas empresas privadas para comprar mucho territorio acá. Y no nos olvidemos que la última gran sesión de soberanía en Argentina no fue el tema de las Malvinas, sino que fue el tema de la base china, ¿no? En Neuquén. Fue una sesión completa de soberanía, un territorio importante de Argentina. Con otro agravante, Nathan. Ahí lo vemos a Jorge Enríquez. Buenas tardes, don Jorge Enríquez. ¿Cómo le va? Uy, bueno, ¿Cómo me está? alegro. No, quería, como estamos hablando de ley de tierra, Jorge, y lo único otro de los disparates, desde mi punto de vista, primero, que es una ley de esta magnitud y de esta sensibilidad e importancia, no tiene que ser impuesta, tiene que ser debatida con todos los sectores, tiene que ser una política de Estado, no puede ser una ley de un gobierno, de una facción, porque la verdad que yo ya termino pensando que son una facción. Pasó lo mismo obviamente, en otro nivel de tamaño, con el tema de los prácticos. Sturzenegger se le ocurrió hacer una ley, la mandó y ahí tuvimos una pérdida para el país otra vez. Entonces, la verdad que a mí me parece que el gobierno se está equivocando, no sabe hacer política. Y se ve que la gente que tiene y que hace muchos años está en política no es tenido en cuenta. Sigue haciendo la política los ignorantes o los novatos. Y eso creo que va a ser una parte de la palilla que se va a comer este gobierno el año que viene en octubre si no cambia un poco. No puede tener a un Toto Caputo diciendo que si la gente se endeudó, que se joda, que se tienen que aprender a manejar como si fueran chiquitos que los están educando. Claro. Porque es una realidad, porque además el gobierno el año pasado cambió todas las condiciones de los créditos cuando estuvo en septiembre, cuando perdió la elección en la provincia de Buenos Aires, ajustó todo, subió las tasas y terminó haciendo endeudar a la gente. O sea, también es responsabilidad del gobierno. Entonces, a mí me parece que todo es mucho más grave. Perdón que arranqué con ley de tierra y me termino yendo por la rama. Pero en realidad me parece que es algo que es transversal al gobierno, de pretender y creer que porque son gobiernos pueden hacer lo que se da la gana sin medir las consecuencias. Y ni hablar de lo del embajador de Brasil, ¿no? No del embajador, de lo que le dijo nuestro presidente al presidente de Brasil
menos de una semana de diferencia, que ya lo había hecho con el presidente español. Entonces, la verdad que es un disparate lo que estamos viviendo y me parece que por eso yo creo que no vienen inversiones a la Argentina. El inversor de afuera mira y dice, yo en este loquero no me meto. Listo. Y yo creo también que es de una insensibilidad, perdón Jorge, que no te dejé hablar todavía. No, 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 Es- no, buenas tardes. Nada más quería saludarlos, Buenas tardes, decirles buenas Jorge, ¿qué tardes tal? y los seguí escuchando atentamente porque están haciéndolo muy bien. ¿Estás peruano, creo Nathan? que, creo que es de una insensibilidad inaudita decir lo que dijo el presidente el otro día con Majul, que dijo que nadie les puso una bala en la cabeza Una para que pistola, tomen sí. los préstamos. Como si la gente quisiera voluntariamente endeudarse y fueran, no te digo que no hay irresponsables, pero como si toda la gente que hay en Mora son todos irresponsables y todo el mundo gastó la plata porque quiso y no fuera porque la situación económica así lo dispuso, ¿no? O sea, claramente, si tanta gente tomó préstamos, si hay tanta mora, no quiere decir que sean todos irresponsables, quiere decir que hay una gran cuota de responsabilidad del gobierno, creo yo. Un dato, Nathan, para tener en cuenta que lo escuché hoy y me pareció realmente importante. En Mora hay 5 millones de personas. En Mora, o sea, con más de 90 días que no pagaron las cuentas. Así que calcular la cantidad que hay entre 0 y 90 que deben. Pero si calculamos 3 personas por cada uno de esos 5 millones, son 15 millones, o sea, el 33% de los argentinos no puede consumir porque tiene que pagar deudas. Pero Entonces, nadie es les puso un terrible. arma, pero nadie les puso un arma en la cabeza, ¿eh? Bueno, pero sí hicieron un montón de cosas, porque todos nos equivocamos, pero cuando es tanta cantidad Pero y cuando el hay tanta responsable es gente, el gobierno, porque el gobierno es el que cambió las reglas de juego con las que venía, no hubo un impas, sino que pasamos de 30 grados de temperatura a -5. Y dije, ay, bueno, flaco, si no te trajiste la camiseta, morite. No, no es así. pero aparte, yo creo que más allá del tema de que el gobierno haya cambiado las reglas de los préstamos, que eso fue grave, la situación, el consumo está muy bajo todavía, no repuntó a niveles previos al 2024. Ojo, O sea, sigue estando muy bajo y no digo que en 2023, o sea, ya todos sabemos cómo estaba la economía en 2023, ¿no? Pero lo que digo es que todavía la economía todavía no se está moviendo como ellos dicen que se mueve. Sí, hay ciertos rubros que se están moviendo, como siempre decimos, la minería, en algunos sectores la venta de autos también, de vehículos. venta de autos En, cayó 30%, Nathan. bueno, ahora, pero ellos siempre se agarraban de la venta de autos para decir que había un consumo bárbaro. Bueno, pero en la gran mayoría de los rubros uno puede ver que no hay consumo. ¿Y eso qué significa? Está bien, una empresa puede bancarse cuántos meses sin vender, dos, tres, dependiendo el tamaño de la empresa. Inclusive a veces tener una estructura grande es peor para una empresa, pero una empresa si es grande puede mantenerse un poco más. Pero al par de meses, si ve que no da frutos, si no vende, va a empezar a haber más desempleo, porque tampoco es que van a estar bancando sueldos que no pueden cubrir. Jorge, Y yo coincido totalmente con todo lo que están diciendo. Eh, Alguien el otro día, creo que fue Arriazu, que es un economista muy serio, muy prestigioso, dijo que esto es un modelo hecho para que haya un 50% que le va a ir muy bien y un 50% que le va a ir muy mal. Y yo creo que una democracia de esa manera no resiste. Y eso se emparenta con algo que dijo hoy en un almuerzo el presidente de la Corte Suprema, el presidente no, un miembro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que la verdad que más allá de que uno a veces puede tener a alguien, una persona que algunas veces eh, generó algunas polémicas, dijo que con un modelo así la democracia no se refería, lo hizo genéricamente para que después no lo puedan utilizar eso para recusarlo en algún juicio. Dijo, con un modelo de estas características una democracia no resiste mucho tiempo porque tiene cancelado un 50%. Y la gente cuando ve que el Estado de Derecho no le responde a sus expectativas, hizo todo un raconto muy bien que dijo del Estado porque después de la Segunda Guerra Mundial,
todo el mundo pensaba que este estado de bienestar, el estado, digamos, el capitalismo renano, por llamarlo así, eh, ese capitalismo renano iba a solucionar los problemas de la gente con un estado fuertemente regulador y no satisfizo las expectativas. Entonces él señalaba con mucha sabiduría y señalando algunos que la gente de aquel estado paternalista se enojó con el padre, o sea que tuvo una reacción con el padre. Entonces, de haber sido, de tener el padre protector que era el Estado, se dio cuenta que ese padre no lo había protegido. Entonces buscó el padre estar en todas estas, en un fuerte individualismo, agravado por la pandemia, individualismo que decía una cosa que yo lo he escuchado muchas veces los chicos de hoy en día, dicen, che, pero al de al lado le está yendo muy mal. Y el chico lo que dice, a mí qué me importa, como que me vaya bien a mí, y no se da cuenta que esto, el hombre, como decía Aristóteles, es un ser gregario, en consecuencia nos salvamos todos o no le salva a nadie. Esto de decir, bueno, entonces, y se aparecen estos personajes disruptivos, los personajes disruptivos que en la medida en que no le van a dar satisfacción a esa gente lo va a canalizar de cualquier otra manera y que puede llegar a tener comportamientos violentos porque dice, con ese estado protector de bienestar no anduvo, porque ese estado de bienestar, de ese estado también se nutrió la mala política para tomar el Estado como un botín de guerra. Entonces, no me dio respuestas. Voy a este. Este tampoco me está dando respuestas, porque este me está diciendo, tenés que esperar, tenés que esperar, tenés que esperar, me está alimentando la esperanza. Y yo veo que si yo soy un textil, por ejemplo, por decirlo el ejemplo que uno da siempre, me abrieron la importación como me la abrieron, bueno, me mataron. Y entonces digo yo, pero yo no me puedo reinventar a esta altura del partido, levantar todo lo que tengo, irme a la cordillera, porque en la cordillera se está produciendo el boom de la minería, que tampoco ese boom de la minería ha hecho un desparramo porque sacando Neuquén, las demás provincias de la cordillera no están en una buena situación. Neuquén está pasando un verano, una primavera económica excelente, pero el resto no, y el resto del país tampoco. El país lo conformamos 47 millones de habitantes. Y los beneficios de esto, que no le gusta hablar a Milei, de la política del derrame, pero el otro día lo dijo, bueno, los beneficios de la minería y de la energía se van a dimanar, se va a producir un efecto de derrame hacia el resto de la sociedad. Y el efecto de derrame se no va a llegar si no seguimos profundizando otro tipo de políticas. Yo me acuerdo, porque vos tocaste esto, Natán, de la gente, bueno, si vos no te diste cuenta del cambio que venía, jorobate. Yo me acuerdo que, y voy a hacer, porque a esta altura del partido, yo cuando tengo que decir algo que está bien, sea de Milei o sea de quien sea, lo digo. Cuando se ve el proceso militar, me acuerdo que machaconamente aparecían unos dibujitos por televisión, como unos dibujitos animados de un señor que se le advertía que si no cambiaba el modelo productivo que tenía, porque iba a hacer que posiblemente tuviera que dejar lo que estaba haciendo, porque ya esa actividad había dejado de ser productiva, entonces, y que el famoso tanquecito que aparecía del Arca, en aquel momento era la DGI, y también de la presión impositiva. Entonces, decía, le estamos advirtiendo, porque no quiero que pase esto, que un día usted se muera, ejemplificaban con una ventana que se abría, que no la podía cerrar, y que el tipo se moría de frío porque no se reinventó. Pero eso dejaron un año que hacían esa propaganda en forma permanente. Creo que fue 76, 77. Con esto, porque siempre va a haber alguien que, está reivindicando la dictadura militar. No reivindico la dictadura militar porque aparte entiendo además, y lo he dicho miles de veces, que el 80% de la gente, entre los que me cuento, en el año 24 de marzo del 76 quería el golpe de Estado porque no se podía vivir en este país, porque salías a la calle, cada 3 minutos se ponía una bomba y cada creo que 5 minutos moría asesinada una persona de uno u otro bando, pues fue una guerra, o sea, digámoslo con todas las letras, acá no había
no eran unos angelitos como dijeron, una juventud maravillosa, como tantas veces se dijo, y hoy a veces veo ex montoneros. Ayer estuve en un acto donde los ex montoneros yo los conocí por su nombre de guerra. Bueno, no voy a dar nombres porque era un acto de una embajada, pero yo los conocía por su nombre de guerra, y hoy son señores que uno los ve y decís, bueno. Pero a lo que voy es a esto, que se le dio a la gente una posibilidad, no como esto que encima te dicen jorobate. Hoy creo que empleó, lo vi de refilón por ahí, creo que Caputo dijo, Toto Caputo dijo, si son tarados que se endeudaron, otra cosa. La gente no se endeudó para comprar bienes de capital, la gente se endeudó para comprar bienes de consumo que van desde la cuenta del supermercado hasta la cuenta hasta la cuenta de la luz o una ropa. Y acá quiero decir algo. Ayer, o antes de ayer justamente, yo tengo un amigo mío que es un dermatólogo muy conocido, muy importante, que vive por el lado de Quilmes. Creo que se lo contesto hoy a Horacio Fernández. Y me dijo, mira, Jorge, yo tengo un índice, es un tipo que realmente piensa como nosotros. Es más, cada vez que voy me dice, "Che, esa avenida del medio la tiene que ocupar el PRO, que después, bueno, también obviamente hay sectores radicales, y hay sectores, pero eso tiene que estar ahí el PRO. Eh, va. Y entonces me dice, mira, yo digo, ¿cómo manda tu índice? Él tiene un índice muy particular que lo viene tomando hace largo tiempo, que es que él hace las compras en el supermercado. Este buen hombre compra una marca de fideos que no son Buitoni y no son de esas marcas o importadas o muy caras, tampoco son baratas, pero son lo que alguien de clase media consume. Aumento del 1 de enero hasta la fecha, 50%. Fideos. Paso al otro rubro que le interesa a él. Dice, a mí me encanta la cerveza que hace, no voy a dar el nombre del supermercado, la cerveza marca supermercado, no sé, el Changuito, ponele. Y me encanta esa cerveza, y muchos me dicen, podés comprar cerveza belga, podés comprar cerveza, me gusta esa. ¿Cuánto aumentó la cerveza de que empezó el año hasta ahora? 52%. Esa cerveza. Por último pasó el dulce de leche, el más conocido de todos, que no es ni Poncho Negro, ni Chimbote, ni todo lo que puede estar dando vueltas por ahí, Rapa Nui, etc. Es un dulce de leche, ¿cómo? Es un Chimbote, dulce de lo mejor leche. que hay. Me eh, hiciste dar ganas de comer dulce de leche. bueno, por eso digo, no voy a decir el que compra él, pero no es esas marcas. O sea, es una marca común, una Oh, marca quizás es la empresa de lácteo más importante o que vende más, aumentó eso, y no porque no lo quieran aumentar, porque el supermercadista vende menos, así, aumentó en la misma proporción casi un 50%. Entonces, a mí vos venís y me decís que el índice de precios del consumidor ascendió desde principio de año ahora un 10-12% creo que está, y yo te digo, es una mentira, porque yo tomo el 1 de diciembre, voy todas las semanas cuando voy y lo compro, lo anoto en una libretita. Y me mostró la libretita. Me dice, porque a mí no quiero que me engañen más porque ya no les creo a nadie. Y me dice, y los que les creo es a ustedes, porque me dijo, porque les creo a ustedes porque ustedes piensan de esta manera. Lamentablemente no vamos a hacer catarsis con esto de las cosas que nos equivocamos, que hoy uno a la distancia lo ve con mucha más claridad, habernos metido en cuestiones realmente que no hacían al fondo del asunto y que generaban divisiones. Y entonces surgió el nombre. Entonces ahí me dice, ¿qué tal la Cunza que se perfila? Mirá, digo, es un tipo hoy me lo preguntaron por una radio a la mañana, y dije, mire, la Cunza es un muy buen economista, ha gestionado bien en la provincia de Buenos Aires, no va a ser ponerse camperas de cuero y saltarse como si fuera una figura del rock, y tiene algo que hoy en la Argentina es un activo fundamental, es decente, no tuvo una sola denuncia penal. Y el segundo activo que tiene, ¿sabe cuál es? Tiene sentido común. Hoy en la Argentina ya con eso basta. Que sea decente y que tenga sentido común. Nada más que eso. No le pido que sea gran economista, que estudió en Harvard, que estudió en y Oxford. tiene, Que es, y sí. tiene experiencia de gestión.
de gestión. No va a ser el tipo que va a agarrar la cadena nacional y va a insultar a todos. Todo lo contrario, va a ser, porque hoy la gente también me doy cuenta que advierte de eso. Porque, como yo digo siempre, las democracias no solo se distinguen por la calidad de sus instituciones, sino que también por la calidad de su lenguaje público. Y ahí voy a las recientes expresiones del presidente Milei con Lula da Silva, que vuelven a plantear una cuestión que para mí es esencial. ¿Cuál es el límite entre la legítima libertad de expresión de un dirigente político y la responsabilidad institucional que impone el ejercicio de la presidencia de la nación? Y yo en esto quiero decir algo que lo tengo que decir siempre, porque vivís en un país donde tenés que decir, mostrar la credencial, que no sos kirchnerista, que no sos zurdo, entonces, y que fuiste siempre de centro de derecha, aun cuando militaba en el radicalismo, pues lo tenés que decir hasta el hartazgo. Y cuando yo veo, me pareció horrible cuando Lula vino a la Argentina a hacer campaña para Massa o para Alberto Fernández, no me acuerdo en qué momento fue. Pero, ¿saben lo que pasa? Está mal, pero no insultó. Está mal, pero eso no justifica que yo vaya a la casa de él y lo insulte cuando no hubo ninguna cosa previa y que me pongan un acto con Bolsonaro y que después repita, como repitió en el programa Majul del domingo, diciendo que Bolsonaro, el hermano del que va a ser candidato, Eduardo, Bolsonaro le había dicho que Lula había puesto $1.000 millones en la campaña de Massa. Y cuando le preguntó el periodista cómo lo sabía, porque me lo comentó Bolsonaro. Y eso a mí me preocupa. ¿Por qué me preocupa? Porque quiere decir que no lo confrontó con la realidad. No buscó si eso podía ser cierto. Ni siquiera decir, bueno, a ver, ¿y cómo $1.000 millones le pagó toda la campaña? Ahora, Massa, no sé si estará cerca de esa suma, pero Massa precisamente no es un menesteroso, no me importa, no voy a entrar a jugar, como la hizo ni todo lo demás. Massa no es ningún menesteroso, y yo creo que, en fin, esa suma la debe tener con creces, y no creo que la haya ganado como intendente de Tigre. A lo mejor es muy exitoso en los negocios. Claro, esto lo tendríamos que ver, como te pasa a vos, querido Pablito, como me pasa a mí, que cuando uno presenta la declaración jurada, sabe que al día siguiente o durante no podés comprar esta lapicerita porque sabés que, y los ha pasado siendo diputados, sabés que te tenés que cuidar, que está muy bien, ojo, está muy bien porque me parece perfecto. Jorge, Massa tiene $40.000 de patrimonio. Claro, hermano, claro. Pero ¿quién se lo puede creer? Dejémonos de jorobar, hermano. ¿Quién se puede creer eso? Claro, yo presento, a mí me daría vergüenza. Quiero agregar algo antes de la pausa relacionado con esto. Vamos a seguir después. Una noticia que se habló poco en los medios, pero a mí me pareció aberrante, es que el gobierno nacional le dio 4 concesiones de peajes a Cristóbal López de vuelta. Sí, bueno. Una vergüenza. Una vergüenza monumental. Perdón, Nathan, no es una vergüenza. Este gobierno es un gobierno que acordó con el kirchnerismo y acordó con Massa. Eso está más que claro. Seguro. Entonces, no nos pongamos hoy, mirá lo que hace, mirá lo que deja de hacer. Es así, no tiene una sola denuncia contra Massa después del 211, después de ¿cómo se llama? Del dólar oficial, de las CIRAs, de todo eso. El gobierno no hizo una. La justicia, porque no le queda otra. Seguro. Pero el gobierno no tiene una sola denuncia. Es una vergüenza. El gobierno que tenía todo para juntar todas las pruebas de todos lados, no hizo una sola denuncia, una sola. Y ahora son 18:30 y vamos a darle a Horacio para que corte y seguimos después. ¿Parece? Vamos al corte. Perfecto, pausa. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información.
Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. El mejor gimnasio te espera. OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, y continuamos con Entre Ustedes y Nosotros, después del corte comercial. Y creo que fue muy interesante lo que pasó en la primera media hora del programa, sobre todo en el análisis del problema que está viviendo la gente de a pie, la gente, los laburantes, los profesionales, los comerciantes, con los aumentos que estamos sufriendo cada 30 días. Está ya la grilla y hay que ver cuánto fue el aumento de cada cosa. Realmente es terrible lo que se está viviendo desde ese punto de vista. Y ya lo estoy viendo ahí a Pablo, a Nathan, y Jorge se debe estar conectando. Así que pueden, no sé si podemos decir un par de palabras. Me parece trascendente la venida del Papa, ¿no? Al país. No sé, me parece como figura, digamos, más allá de lo que el credo que tenga cada uno, ¿no? Obviamente. Es importantísimo, Horacio, que el Papa, Cosa. lástima que no pudo venir Bergoglio, pero la realidad es que venga un Papa nuevamente a la Argentina. Pues Yo no me 40 acuerdo, años. pero fue el 40 años. 82, ¿no? Sí, 82. Yo trabajaba en una empresa... 44 años. 44 años. Trabajaba en una empresa en la avenida 9 de Julio, una empresa francesa. Y salimos todos, porque pasó el papamóvil por la puerta de ahí en Cerrito y 9 de Julio. Estábamos. Y la gente lloraba, fue una emoción tremenda. O sea que creo que se va a repetir más. Así que me parece que lo del Papa es importante. Bueno, Juan Pablo II fue, ¿no? Juan Pablo II. Sí. Sí. En el papamóvil. Bueno, ahora viene nuestro común amigo norteamericano peruano. Así que Nathan está ahí con los colores de Perú también. ¿Por qué estás así? Yo no, Jorge está con los colores. No, vos estás en la... Ah, por el... Aparecés con los dos cosos colorados y la cosa blanco al medio. Vos estás con el color de Perú. Perdón, Sí, no la verdad alcanzo que- a verlo. Tenés No, el pelo... él lo hice por el rojo que hay de afuera. Ah, no, pensé que te habías, como yo aparte siendo daltónico, pensé que te habías teñido el pelo y tenías el pelo rojo y blanco. No. No. Yo lo que digo es esto, Jorge. Cosas raras no, Jorge. ¿Lo ves? Ah, sí, tenés razón. Sí, tenés Eso es lo razón. que decimos. Pero bueno, volviendo al tema del al Papa, tema. no sé qué pensás vos, pero para mí es muy importante, muy importante. Sí, el Papa obviamente va a venir con un mensaje de paz y bueno, lo que decimos siempre, espero que estemos a la altura de la visita de un Papa y que no lo tironiemos, que eso fue la razón
por la que en definitiva, hoy lo puedo decir, Bergoglio no vino a la Argentina, pues sabía que de uno u otro lado le iban a tironear y que incluso algún desaforado le podía llegar a tirar un huevo. Bueno, sabemos que nuestro presidente lo llamaba el maligno. Sí, una Para bestia. un papa es algo realmente increíble. Bueno, estas son las cosas que uno... Por eso digo, cuando a mí a veces me intentan justificar, no sé si está Osvaldo ya o está viniendo, o está... Lo estamos Estoy llamando. acá. A veces Ya intentan está Osvaldo, justificar está mi Osvaldo. estilo confrontativo. Estoy Bueno, escuchándote. terminando con el tema hola Osvaldo, ¿cómo te va? ¿Cómo Terminando andás? ¿Qué con tal? el tema de los insultos, los sagrados, ¿qué tal? Eh, 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 Cuando un presidente habla, no lo está hablando solamente a título individual. Cada una de las palabras representa a millones de argentinos y proyecta la imagen del país ante el mundo. Tiene obligaciones que trascienden su temperamento, el estilo, la personalidad, que trascienden su cargo. O sea, son obligaciones que la libertad de expresión de un mandatario es amplia, pero su deber de prudencia institucional debe ser todavía, a mi juicio, mayor. Entonces, viste, en algunos casos lo han comparado con los insultos de Sarmiento. Lo primero que Sarmiento tanto Sarmiento como Churchill eran polemistas brillantes, y en el caso de Churchill, y en los dos casos, pero Churchill era ingenioso, con ironía, pero no llegaban al insulto bajo, soez, digamos, escatológico, hablar de mandriles, hablar que te voy a dar una pomada para determinadas zonas del cuerpo, no caía en eso. Sarmiento tenía una prosa extraordinaria, y entonces, ¿sabes? Te lo quieren para justificar. Me lo han dicho infinidad de veces. Entonces, bueno, yo por la duda surgué y me di cuenta que ni uno ni el otro decían insultos a la madre, a alguna parte de su cuerpo, y no caía, y mucho menos caían en hablar de temas escatológicos, ¿no? Entonces creo que pero a veces, ¿sabes lo que pasa? Creo que nosotros estas cosas hay que marcarlas, hay que señalarlas, pero tampoco, o sea, criticarlas, pero tampoco empezar a que todo gire en torno a eso, porque si algo ocurre, yo me estoy dando cuenta de algo. Ayer en un acto, en ese acto que estuve, lo escuché hablar al canciller Kirchner, que era un hombre del PRO. Más allá que cada más o menos 3 oraciones decía el gobierno del presidente Milei, como si él formara parte de otro gobierno, o sea, como si fuera un empleado. El gobierno es el gobierno del presidente Milei y él forma parte de ese gobierno. Bueno, pues eso es otra disquisición. Entonces yo me ponía a pensar y lo veía hablar y decía, este tipo no puede estar avalando lo que dice el otro. Claro, pero eso es lo que pasa. Hoy estuve justamente con el que fue vicecanciller Lagorio, y me decía, ¿sabes lo que pasa? Si no habla de esa manera, lo van a eyectar. Porque se tiene que ir, si no habla de esa manera, nombrándolos permanentemente. Entonces, estamos yendo, y vuelvo a lo que hablaba antes, estamos yendo hacia un gobierno que ya no es solo alguien, no es personalista, sino que se está tornando un modelo mesiánico. Y con esto quiero terminar, porque no quería dejar de pasar algo que el otro día le escuché decir a Alfonso de Prat-Gay, que no es zurdo, que no es, a donde yo sé, no sé, porque hoy parece que el que está un poquititín a la izquierda o en el centro es zurdo, que es un tipo que tiene ideas claras. Es más, ahora está en el Instituto del Diálogo Americano, Interamericano. que busca el diálogo entre las naciones. Claro, ¿lo escuchaste vos eso? Sí, lo escuché el reportaje, sí. Bueno, Compañi, sí. Él dice que Milei dijo que la inflación acumulada desde que se creó el Banco Central en el año 35 hasta ahora, 91 años, es de 13 trillones de por ciento. Pero el dato, como decía él, es como uno lo presente. Si lo haces por internet compuesto te puede dar cualquier cosa. Pero aún como lo hizo Milei, si Milei toma del año 35 al año 23,
cuando él asumió, ya era de 10 trillones. Quiere decir que lo incrementó en 3 millones en estos 4 años. O sea que no es para que hable, porque chicos, lo incrementó casi un 30 y pico por ciento. Ahora pasemos un 25%, lo incrementó el solito, borrando los 91 menos 3, 88 años anteriores. Ahora, él incrementó en 3 millones, o sea, pasó de 10 a 13. Ahora vamos al índice general de precios al consumidor. Desde que llegó al poder, aumentó 4 veces. Y si tomamos la inflación anual promedio desde el año 35 a hoy, es de 54%. Y eso que pasamos, Rodrigazo, plan austral, plan de convertibilidad, tutti le fiocchi. Mientras tanto, 54%, agregamos ese dato, la anual promedio desde el año 35 hasta el año 2026. Ahora, la promedio de Milei en los años que va, ¿cuánto es el promedio anual? 74%. Entonces, los datos es como, según como vos lo manejés. Yo no digo que estamos con mejor situación en que está bajando la inflación, eso no hay duda, pero no es solamente bajar la inflación, sino que esto es reactivar el aparato productivo. O sea que cuando uno escucha estas cosas, dice, esto se compadecía con el índice, tan simpáticamente tiene este dermatólogo cirujano amigo mío, y que lo comentaba antes de la pausa, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso, ¿viste? Oye, bueno, cambiando un poquito de tema, saliendo del tema económico, la inflación no va a bajar este mes tampoco del 2%. Ojalá, porque es como decía Pratgay, ojalá le vaya bien al gobierno, pero hablemos de la gente, pues si no ya estamos, como decía yo antes, del Estado protector paterno, que no le dio respuesta, no ha terminado dando respuesta a la gente, pasamos a este Estado a un Estado directamente ausente, que un Estado como que el padre de ser el Estado paternal pasó ahora a ser repudiado por el hijo. Pero lo que pasa es que sobre ese caldo de cultivo de resentimiento cabalgan estas autocracias, estos regímenes que desprecian o desdeñan las instituciones republicanas. Entonces, alguien que tiene el teléfono abierto, que por favor lo silencie. Entonces, bueno, el que uno ve y bueno, y se agrava con algunas cosas, como cuando uno ve que estamos descendiendo a terrenos autocráticos. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Discúlpenme, Natán, ¿lo tenés vos? ¿No estás muteado? No, porque se escucha bien. Bueno, entonces lo que yo le digo es, bueno, y esto tenemos hoy una prueba de este desdén por las instituciones con este decreto que hoy publicó una nota muy interesante en el diario La Nación, el doctor Osvaldo Pérez Sammartino, y queremos que nos hable un poquitito de ese decreto, si no tiene alguna semejanza con el odio, con el patrullaje cibernético o con también aquel proyecto de ley que no se llegó a plasmar finalmente, donde hablaba del terrorismo económico si uno pronunciaba una palabra en contra del plan económico del kirchnerismo. Suyo, doctor. Hola, Osvaldo. Hola, ¿me están escuchando? Sí, yo escucho perfectamente, no lo escucho Osvaldo. Bueno, Osvaldo se fue. No, se habrá desconectado y se estará intentando conectar otra vez. Ahora vamos a ver. Bueno, no, quería que hablara un poco de este decreto. Mientras tanto, si querés agregar algo. Una frase te quería decir, que la pregunta que le hacen al empresario, el contador, le dice, ¿cuánto quiere que dé? Antes de empezar. Ah, sí, claro. Bueno. Así lo maneja. Es una suerte porque, mira, a mí me enseñó mi viejo, que era contador de autoridades económicas, si querés vivir en paz, tener las cuentas en claro, porque el día que te piden una inspección integral o algo, se la mostrás pim pam. Bueno, y después con tantas veces que presenté la declaración jurada por persona políticamente expuesta, ya lo hice carne eso y sé que cuando estoy pagando la tarjeta de crédito está plenamente justificado con los ingresos que tengo. Así que eso no me hace mella. Hay otros que por ahí sí, pero no me hace mella. Y a mí a veces me da un poco de bronca porque
como hoy decía en este almuerzo de los jueces que no cumplen con su deber son pocos, pero hacen mucho más ruido. Perdón, al revés, son muchos, pero hacen mucho más ruido los pocos que son corruptos. Y con la política pasa lo mismo. A Pablo y a mí nos ha pasado amigos que realmente eran excelentes y esto lo vivían con vocación de servicio, o a lo mejor con egolatría, pero que en ningún momento iban a rasguñar de la lata para llevarse un banco que no correspondía. ¿Osvaldo volvió? Aquí estoy, perdón, se me había cortado. Sí. Bueno, porque justo te había puesto el tema, te había enunciado el tema de el discurso del odio, ese decreto y el decreto ese tan nefasto que evoca el odio y que evoca también esa persecución que se intentó hacer haciendo las personas que según el gobierno hacían terrorismo económico al dar malas noticias. Suyo, doctor, cuéntenos todo y más lo que explicó en ese No, bueno, artículo. muy breve, ¿ves? El decreto que dictó la semana pasada el DNU, un decreto de necesidad de urgencia que dictó el Poder Ejecutivo, que modifica la ley de migraciones y faculta a impedir el ingreso o a revocar la residencia de quienes tengan expresiones de odio hacia el pueblo argentino, algo así dice, cito de memoria, pero más o menos son esos los términos. Se habló bastante del tema. Yo decía en ese artículo que hay dos aspectos. Uno es la cuestión de fondo, resulta bastante arbitrario porque no se entiende, es una terminología muy vaga, y no se entiende cómo un empleado de migraciones va a ver las redes sociales y ver si algún chiste, porque esto está todo deriva de ese clima del Mundial donde hubo algunas expresiones, que ya las comentamos acá, completamente estúpidas, de un actor norteamericano, de alguna cantante, que se van magnificando por las redes sociales, y alguno trató a los argentinos de racistas. Ya hablamos de eso la semana pasada. Pero además, lo que yo traté de poner el énfasis es en la vía elegida, un decreto de necesidad de urgencia para modificar una ley. Un decreto de necesidad de urgencia solo se puede dictar si el Congreso no puede reunirse o si hay una urgencia extrema. Acá no sé, ni siquiera yo leí los considerandos, ni siquiera se lo intenta explicar. Se cita el artículo 99, inciso tercero, como siempre, y con eso supone que fundamentan la emergencia o la urgencia, como si hubiera una luz, una de odadores que están ingresando en este momento a Argentina, Ceuta, y nadie nos lo oculta porque no lo estamos viendo. Pero bueno, pasa, digamos, en definitiva, creo que el propio gobierno sabe que es impracticable, pero se monta en esta ola que hubo a propósito del Mundial. Estará viendo en las redes y porque esto va a carecer de toda aplicación práctica. Además el artículo era solo sobre eso. Perdón que diga algo, me hace acordar Lo de las redes estás... perdón. ¿Cómo? No, además, perdón, ¿Te hace acordar? Es un poco irónico, si vos lees los considerandos, que cita la Convención Americana de Derechos Humanos, la prohibición de discriminación, del odio por raza o etnia o determinado grupo de personas, cuando el presidente de la Nación es, yo diría, el principal impulsor del odio en la Argentina. Nunca ha pasado algo así de una persona que abiertamente dice constantemente que no odiamos lo suficiente, en este caso un grupo de personas que son los periodistas. Es bastante insólito, porque con 7 decretos rigiera en otros países, aplicando este decreto no le deberían permitir la entrada al señor Milei. Claro.
el fulbito para la tribuna. ¿Sabes por qué? Vos lo dijiste bien. Yo no, una amiga que está permanentemente eh, transitando por las redes sociales me dijo, che, vos no vas a decir nada de esto para apoyar el decreto. Yo no lo podía creer porque es una chica seria, una chica que piensa como nosotros. Y le digo, ¿por qué? No, me dice, por las redes sociales todo el mundo está totalmente de acuerdo con esto, que hay una campaña contra Argentina, que tenemos que juntarnos codo a codo y frenar esto. Le digo, mirá, yo no la veo la campaña esta Argentina. Un loco Samuel Jackson, Bardem y 3 o 4 más. Y una cantante que vino a la Argentina pidiendo la escupidera, hablando mal y pronto, porque tenía miedo que la buchearan. Entonces no veo eso. No, no, dice, pero te vas a entrar, te vas a echar en contra a toda la gente joven, porque todos están, que hay que sancionarlos, hay que echarlos del país. Una cosa xenófoba totalmente. Y yo dije, estoy equivocando. Entonces, viste, lo hablé, creo que lo hablé con vos, y dije, a lo mejor yo no estoy viendo algo. Y bueno, y recordé en ese momento el mismo tema que nos pasó cuando fue guardando obviamente las distancias y no minimizando el tema de Malvinas, cuando fue el mismo gobierno que había perseguido, yo estaba ese día en la plaza, el mismo gobierno que había reprimido el día, creo que fue 28 o 29 de abril en la Plaza de Mayo, era el mismo gobierno que mucha de la gente que habíamos estado en esa manifestación estuvimos después apoyando a Galtieri. Y yo me llevé la tremenda sorpresa que entre la gente que estaba apoyando a Galtieri por el desembarco en Malvinas estaba Ernesto Sábato. Y en ese momento era unánime el arco político, la única voz que yo recuerdo disidente fue la de Raúl Alfonsín. Y en el plano doméstico, mi suegro, comodoro retirado de aeronáutica, que me dijo, mira, Changuito, vos estás loco a aplaudir esto, porque estás enfrentando al ejército más poderoso de la Tierra, porque va a venir Estados Unidos, porque por la alianza que tiene históricamente con Inglaterra, no le va a dejar colgado, va a ser una masacre. Entonces, en ese momento yo dije, este está loco, será militar retirado, será comodoro retirado, todo lo que vos quieras, pero este tipo está loco, la patria es juego. Después de esa, aprendí la lección. Ese manotazo drogado de Malvinas fue para perpetuarse en el poder. Pero la expresión campaña anti-argentina... Era el manotazo drogado para perpetuarse el poder. Pero la expresión esa, a mí me evoca todavía más lo que se hizo por parte del gobierno de facto cuando vino la Comisión Americana de Derechos Humanos en 1979 a hacer su informe. Entonces, ahí el gobierno, e inclusive muchos periodistas, lógicamente siguiendo la directiva del gobierno, que los argentinos pues siempre como si fuéramos el centro del universo. Y bueno, no es que no nos querían, es que había serias violaciones a los derechos humanos que después fueron documentadas, después fueron motivo de un juicio, o sea, está fuera de toda duda. Pero ahí se hablaba siempre de la campaña, como de una conspiración. En otra época se hablaba de la sinarquía, esto es muy peronista, ¿no? La sinarquía, esos poderes ocultos y ahora parece también como que hubiera un cerebro que manda a estas personas por alguna razón que no conocemos hablar contra la Argentina. No son algunos estúpidos que hablan y siempre los habrá y no podemos evitarlo. Pero no somos tan importantes como para que todo el mundo nos tenga a nosotros particularmente como enemigos. Perdón, el otro domingo estaba... Sí. Perdón. No, muy rápido. El otro domingo estaba en la cancha ya de la cancha yo no puedo hablar más, porque después de River los últimos resultados, estoy un poco, no alejado del fútbol, pero un poco triste. Y entonces empezó a cantar toda la hinchada de River, no este partido, el anterior, el anterior que perdimos también, ¿no? Empezó a cantar El que nos salta es un inglés. Y yo estaba al lado de nuestro amigo Luis Sebasco, y nos miramos. Digo, esta gente nunca estuvo en Inglaterra. Pues yo he estado en Inglaterra, los ingleses son uno de los pueblos más amistosos y más hospitalarios del mundo. Y esto lo corroboré yo in situ, y puedo contar 1000 anécdotas de las veces que he ido a Londres. Y por otro lado, el tema de Malvinas, cuando vos se lo tocás,
te miran como diciendo ¿de qué habla este marciano? Y cantando el que nos salta es un inglés, que le dan una importancia a eso tremenda, pero es porque se apela a esos sentimientos nacionalistas, falsos nacionalistas, ¿no? Pues yo quiero saber si todos estos ponen como yo pongo la bandera, las fechas patrias, todos estos que cacarean con tanto el nacionalismo y el ataque porque de alguna manera están tratando de ver cómo se justifica el haber perdido la final del Mundial. Y la perdimos porque nosotros fueron mejores que nosotros, porque nosotros veníamos con un equipo cansado, y porque los mismos, no te escuchamos periodistas que dijo una cosa que es cierta. España, el mejor equipo del Mundial lejos era Francia. España lo maniató y no lo dejó jugar. Venían haciendo 3-4 goles por partido. Entonces no busquemos por la justificación, la conspiración intergaláctica, que no nos permite. Sí, hoy me he ido con lo que hablé, así que, bueno, queda muy poco, pero no usted. Natán quería decir algo, usted. Sí, que este decreto, me hace pensar un poco que Milei con su retórica siempre quiere evocar a... Yo obviamente soy un admirador de Roca, me parece que fue de los mejores presidentes que tuvo Argentina, muchas cosas, pero una ley muy conocida de Roca que fue la ley de residencia, ¿no? La 4144, que expulsaba a los extranjeros sin motivo. A ver, por un lado yo estoy de acuerdo en que si una... O sea, yo, habiendo nacido en Brasil, realmente, si bien siempre tuve nacionalidad argentina, soy súper agradecido con Argentina y me molesta cuando un extranjero viene y que se pone a criticar el país. Pero de ahí a que por la simple crítica, tipo, se le expulse, me hace acordar a esa ley, tipo, la ley de residencia, que básicamente expulsaba a los extranjeros. Obviamente no se va a aplicar, no tiene ninguna finalidad. Pero hay leyes ya, pero Natán, ya hay leyes que establecen que no podés ofender, y está penado en el código penal, que vos no podés ofender los símbolos patrios, no podés, no sé, ensuciar una bandera argentina, no podés, eso ya está, es como con lo que veníamos recién del discurso del odio, hablaba de por odio, por etnia, por cosas, ya está, hay una ley antidiscriminatoria, por favor, no vengamos a buscar, estos son jueguitos de artificio para tratar de galvanizar a la gente en decir, ojo, que si no, porque buscan siempre, estos gobiernos que se quieren perpetuar, buscan siempre juntarte debajo de una bandera, aunque la causa sea inventada, para tener un enemigo externo. Y acá, como quieren combatir el periodismo, como combaten a las fuerzas políticas. Bueno, tenemos un minutito para despedirnos. Hasta la próxima semana. No sé quién quiere cerrar con el minutito. Pablo, a lo mejor. Pablo va a cumplir el tiempo. Pues, mirá, si no estás sé muteado. Si no esperaba que hablara Pablo. Perdón, lo había muteado porque estaba escuchándolos atentamente. Hola Osvaldo, ¿no te saludé? Hola Pablo. Te estuve escuchando atentamente. No, ya que terminen ustedes, que termine Nathan, que habló poco. Ahora 30 segundos. Y 30 según esto que decía Jorge, me hace acordar a 1984, en el libro de George Orwell, donde había una guerra siempre contra otro continente que nadie sabía bien por qué, pero la idea era mantener siempre a todos controlados, ¿no? Nadie sabía bien el porqué de la guerra, pero siempre había un estado de guerra. Lo mismo pasaba en Albania con Enver Hoxha, que hacía los búnkers sin guerra existente. Bueno, es obviamente a otra escala, pero Osvaldo, la idea es... tus 30 segundos. Buena reflexión. Buena reflexión, iba a agregar que después de eso, ayer creo que fue, o antes de uno de estos pseudo reportajes que da a periodistas, a pseudo periodistas complacientes. O sea, ayer inclusive le agradeció a este Trebuch que se había mantenido dentro de lo acordado, lo puso públicamente, extraordinario. En uno de esos que había terroristas, estudiantes, terroristas, terroristas, o sea, todo el que no está con él es un terrorista. O sea, yo me enteré que soy terrorista, no lo sabía. Hasta ahora, como decía esa película italiana, un borghese piccolo, y ahora resulta que soy un terrorista. Bueno.
Nos despedimos entonces hasta la próxima semana. Chau, chau. Hasta la semana próxima. Buenas tardes a todos. Y ya son las 7. Bueno, perdón, más.